Buenas tardes, Eneka. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Eneka Iribarren. Eneka es donostiarra, estudió Lane y ha hecho un máster en eHealth también. Y durante los estudios de Lane, estando en Corea del Sur, analizaron un proyecto y lo empezaron a desarrollar. Y ese proyecto es el que ha dado lugar al emprendimiento del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que empezaste a desarrollar, Eneka? Cuéntanos un poco. Bueno, pues primero de todo, gracias por cogerme hoy en esta entrevista. Y bueno, básicamente yo decidí fundar Nexigel con el claro objetivo de hacer que la salud mental sea fácil y sea accesible para todo el mundo. Entonces, bueno, supongo que muchos ya sabréis que cada día contamos, bueno, con más casos de salud mental y que bueno, siempre me suele gustar poner un ejemplo, que es cuando, por ejemplo, vamos al médico y nos rompemos el brazo, bueno, vamos al médico porque nos hemos roto el brazo, se nos suele dar una solución de inmediato o cuanto antes. Pues con la salud mental debería de pasar lo mismo, que bueno, si no nos encontramos bien o algo no está funcionando bien, pues se nos debería dar un tratamiento cuanto antes. Y el problema es que esto no está sucediendo porque tenemos una escasez de recursos en salud mental muy grande. Entonces, bueno, un poco basándonos en esto, nosotros hemos creado un dispositivo médico que ayuda al médico o al especialista de la salud mental en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de enfermedades mentales. Un poco más en concreto, es un agente conversacional llamada LIA que se encarga de interactuar con el paciente, extraer la máxima información posible y tenemos una inteligencia artificial que analiza esa conversación y realiza un informe prediagnóstico que lo envía a un software clínico. Entonces, bueno, esta segunda pata, que es un software, es la plataforma que tendría el médico o el especialista para, bueno, además de recibir ese informe, también tendría una serie de recomendaciones de tratamiento y podría hacer el seguimiento del paciente en la misma plataforma. Vale, entonces esto ¿es una cosa física que se toca o es exclusivamente software? No, es un software. Entonces, ¿cómo, cuando el paciente está viendo al médico, cómo se activa? ¿A través del ordenador? Sí, o sea, básicamente si hay un paciente que está teniendo algún tipo de problema de salud mental, el médico directamente abriría un nuevo caso, un nuevo paciente, le daría unos accesos mediante SMS, correo o, bueno, la forma en la que directamente se contacta cuando se te da una consulta médica y entonces directamente le daría acceso para poder entrar a interactuar con este agente conversacional. Entonces, bueno, una vez interactuado, ya luego el médico tendría sus propias credenciales para poder gestionar todos sus pacientes en la misma plataforma. O sea que la agente conversacional de alguna manera sustituye al médico, ¿no? Es como un médico virtual o algo así. No, nosotros siempre decimos que en ningún momento sustituimos a Bueno, ningún médico, en el pero sentido de hacer las preguntas y conocer el. sí, o sea, sí que es verdad que te agiliza esa parte, o sea, lo que ayuda es hacer como esa recogida de información para poder darle una base al médico y en base a eso que se pueda agilizar todo muchísimo, muchísimo más rápido. Y Entonces esa, sí que ayuda un poco a agilizar esa primera consulta de diagnóstico y demás, sí que ayuda a agilizar y a poder dar como esa herramienta de soporte al médico. esa recogida de información se hace a través de preguntas y respuestas, ¿verdad? Eso es, sí, son preguntas que están ya basadas en formularios clínicos que ya se utilizan en los propios sistemas. Vale, preguntas que permiten detectar que hay algún problema médico e incluso de qué tipo y cómo se puede llegar a diagnosticar al máximo, ¿no? Entiendo. Eso es, básicamente te va haciendo una serie de preguntas que también ayudan luego a medir la sintomatología que se detecta en esa Ujú. conversación. Vale, entonces aquí hay dos temas para preguntarte. Uno sería la parte técnica, es decir, hay un agente conversacional, eso cómo lo habéis hecho. Y la otra sería el tema de las preguntas y demás, cómo lo habéis también hecho, porque entiendo que habéis tenido que recurrir a especialistas, ¿no? Sí, pues bueno, el tema un poco del chatbot al final es un agente conversacional basado en procesamiento de lenguaje natural que, bueno, va un poco clasificando en base a una puntuación que se le da a cada respuesta. Y un poco en cuanto al tema psicológico, sí que es verdad que contamos con un advisor psiquiatra, Manuel, que es un poco el que nos acompaña en toda esta parte de salud mental, que nos va pasando información tanto, bueno, de los primeros que hay que utilizar, también nos ayuda un poco en las validaciones, en los testeos, y sí que al final, pues lo contamos casi como uno más del equipo al final. Pero el agente conversacional, ¿lo habéis hecho vosotros mismos o habéis utilizado algunos de los que hay en el mercado? Y luego la parte médica que has dicho, que habéis contado con un advisor, una persona, un especialista que es quien nos está ayudando con esa parte. No sé, por curiosidad, ¿cuántas preguntas puede haber en el sistema
preparadas para lanzar? Pues va variando un poco porque es verdad que a día de hoy coge más o menos unas 15 preguntas más o menos, pero bueno, estamos intentando también mejorar esa parte para poder hacer como este primer cribado cuanto antes y que no te tenga que pasar quizá. O sea, ahora mismo la cosa es que estamos entrenándolo con ansiedad y con depresión. Entonces, sí que es verdad, pues lo he comentado, que ahora mismo sí que te hace de ansiedad y depresión, pero la idea es que en un futuro, cuando además tengamos también más enfermedades, no te tenga que pasar de todas las enfermedades, sino que te haga un pequeño cribado cuanto antes y que te pueda pasar directamente al cuestionario o a las preguntas específicas de esa enfermedad. Pero bueno, como ya sabes, pues esto al final es entrenamiento constante, mejora constante y pues eso. Vale. ¿Le estáis entrenando ahora en ansiedad y depresión? ¿Habéis entrenado ya en algún otro tipo de enfermedad previamente? ¿O No, son las primeras? las primeras con las que empezamos fue ansiedad y depresión, sobre todo también por la prevalencia que había en la sociedad. Al final son ambos problemas, lo diría, de los más prevalentes ahora mismo en salud mental. Vale. Entonces, este informe que prepara el agente conversacional luego ya pasa al médico normal, digamos, el médico normal que trata enfermedades mentales, ¿verdad? Y no hay a un psicólogo o un psiquiatra, con lo que sea en su caso, ¿no? Pues llegaría o al médico de primaria o al especialista de salud mental. Depende un poco de dónde integremos esta Ya. herramienta. Quizá en el caso de pública encajaría más en hospital público, o sea, en atención primaria, pero en el caso de privada encajaría mucho mejor con un especialista de salud mental, porque bueno, muchos privados no cuentan con atención primaria todavía. Ahí todavía, o sea, ese paso todavía no habéis llegado, estáis en proceso. ¿De incorporar en hospitales, dices? Sí, No. incorporarlo con médicos y hospitales y demás. Sí que estamos haciendo diferentes pruebas de testeo Ujú. y sí que estamos pues bueno, pegando diferentes estudios y demás, pero todavía no podemos integrarlo a nivel de herramienta hasta tener ciertos certificados. Al final contamos Ujú. en un sector muy regulado y que si no tienes el certificado C no puedes integrarlo así por así en cualquier hospital o en cualquier sistema. Esto te iba a preguntar por las certificaciones y autorizaciones. ¿Eso estáis también en eso, en esa Sí, fase? Sí. sí, al Porque final eso- siempre digo que es el reto más grande que hay en un proyecto de IGED, yo diría que es la parte tanto regulatoria, en nuestro caso quizá también el tema datos, pues seguridad de datos y toda esa parte, pero sí, en la parte regulatoria estamos ya en proceso, estamos trabajando y aunque sea uno de los retos más grandes, es también uno de los focos del proyecto el que todo esto sea, obviamente sea seguro y que cumplamos todas las regulaciones para poder entrar en los sistemas. las regulaciones entiendo que van por países. Ahora estaréis con la española, ¿no? Bueno, con la europea, sí. Con la europea. Eh, este proceso de certificación, o sea, ¿qué fases tiene? ¿Qué requerimientos tiene para vosotros? Pues básicamente hay que pasar sí o sí por un estudio de investigación para poder ir a un clasificado C. Bueno, muchas veces los estudios no es uno solo, sino se suelen hacer diferentes estudios. Y bueno, eso, hay que pasar por un estudio de investigación realizado con un bueno, con la ayuda de un centro sanitario y un hospital, poder conseguir esas métricas clave para Ujú. poder conseguir esos resultados, esas hipótesis validadas y después pasarlo tanto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como al comité ético. Y ya una vez que ya ellos lo gestionen, pues te tienen que dar la aprobación, tienen que pasarte ciertas auditorías y bueno, al final es un proceso bastante largo. ¿Y ese estudio de investigación lo estáis haciendo ya? ¿Estáis ya en ello? Estamos en proceso. Un proceso de comienzo, quieres decir, Sí, ¿no? eso es. Ujú. O sea que estáis todavía viendo a ver con qué de hospital o con qué centro sanitario hacerlo y todavía no habéis cerrado esa parte. No, sí que estamos hablando con Biogiput, que con el hospital de Donosti. Ujú. La idea sí que es poder hacerlo con ellos. Hemos hablado con la parte técnica, o sea, con la parte clínica, y la idea es poder avanzar con ellos en esta parte. Ujú. Entonces, ¿cómo tenéis pensado financiaros? Desde que habéis empezado, por ejemplo, ¿cómo habéis financiado todo esto, todo el proceso que habéis hecho hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora lo hemos financiado un poco por fondos propios, por nosotros mismos, y luego también hemos entrado a diferentes subvenciones públicas, algún que otro premio ganado, y con eso es un poco con lo que hemos empezado ahora a tirar con todos los gastos. Es verdad que, bueno, a medio plazo sí que somos conscientes de que estamos en un sector, pues como he comentado, que bueno, para llegar al go-to-market
pues es muy largo y es muy costoso y pues bueno, que seguramente nos va a tocar levantar capital privado, pues como he comentado, a medio plazo. Ahora mismo de momento no estamos en ese punto, pero bueno, ojalá pues todo siga avanzando y podamos llegar a medio plazo a ello. O sea, ¿cómo está la competencia en este sector? Porque este tipo de herramientas yo he oído ya hablar de algunas, ¿no? De herramientas que hacen o que tienen un objetivo similar al vuestro. Entonces, ¿cómo tenéis previsto diferenciaros? ¿Cómo vais a avanzar en ese campo, ¿vale? Pues sí que es verdad que, como has comentado, sí que hay alguna competencia por ahí. Es verdad que no todos tenemos el mismo foco. Hay muchísimas empresas de la competencia que se centran mucho en el paciente. Incluso hay muchos que el modelo también muy claro que esta herramienta es una herramienta de soporte para el médico o para el especialista y que queremos centrarnos en que nuestro foco sea eso, porque al final si mejoramos si ayudamos y mejoramos a que la atención sea mejor para el médico, esto también va a influir en que la calidad de vida de las personas también mejore, pues porque al final la atención también va a ser mejor de cara a los pacientes. Entonces, esa es un poco la primera parte y luego también, pues bueno, en cuanto a la parte un poco tecnológica, hemos visto herramientas de diagnóstico, hemos visto herramientas de tratamiento, pero quizá que cumplan diagnóstico, tratamiento y monitorización y que además lo haga mediante un agente conversacional, eso sí que no hemos encontrado en el mercado. Hay algunas que lo hacen, por ejemplo, con formularios clínicos, pero nosotros consideramos que el agente conversacional puede recopilar más información y darle la libertad de expresión también al paciente y de esta manera poder también nosotros recopilar más datos y poder darle un tratamiento más específico. Al final, si dejamos que el paciente se exprese libremente, pues vamos a poder también saber sus preferencias y poder dar un tratamiento más adaptado y más personalizado para el paciente. Uh-huh. Muy bien. Eneka, ¿cuánto tiempo calculas que vais a tardar en tener el producto ya certificado y disponible en el mercado? Aproximadamente. Pues yo espero que quizá en un año y medio o dos podamos estar ya en el mercado. A ver, al final esto también a veces depende de cuánto se tarden en las aprobaciones, de, bueno, cuánto tarden en cuánto se pueda tardar en hacer esta investigación, pero sí que es verdad que por nuestra parte consideramos que somos como un equipo muy, muy ágil, que intentamos siempre darle mucha caña y ir lo más rápido posible y bueno, pues esperamos en 2 años poder ya estar en el mercado. Y una duda, no sé si es una duda que tiene sentido o no, pero es verdad que me estoy preguntando, ¿cómo hacéis esas pruebas para validarlo, para entrenarlo con ansiedad y depresión? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cogéis casos reales que están documentados, se los metéis al sistema y el sistema va aprendiendo de todos esos casos? Sí, eso Sí. es. Básicamente las pruebas tienen que ser en entornos reales, obviamente con datos. Cuando lo hacemos, por ejemplo, por nuestra cuenta, puede ser datos conseguidos o datos pudiendo sacarlos de nuestro advisor psiquiatra, que es un poco también el que nos acompaña en las partes de testeo. Y luego, por ejemplo, los estudios que podemos colocar tanto en universidades de forma académica como en hospitales, lo que hacemos son entrenarlo con datos pues, anonimizados y de forma encriptadas. Entonces, bueno, podemos sacar esas validaciones por esas fuentes. ¿Y eso cómo se consigue? Hablando con los hospitales, me imagino que no será fácil que te lo cedan, ¿no? No, pero bueno, es verdad que a los hospitales también les interesa poder hacer estos estudios para después poder incorporar esta herramienta si les gusta y si les parece útil en sus sistemas. Entonces, bueno, ahí sí que hay que trabajar el tema de la seguridad, el que, bueno, se apruebe por un comité ético, realmente, bueno, se pase una serie de documentación y se pase una serie de, bueno, de que se pueda ver tanto en los sistemas informáticos del hospital como, bueno, al final los trabajadores del hospital de toda la parte de seguridad también, pues se encargan de ver que todo está correctamente y que los datos están encriptados, que la información que se pasa después se da de forma anonimizada o incluso muchas veces ni se llega a pasar esa información. Entiendo, vale. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tu perfil como emprendedora. Tú has estudiado Lane, con lo cual ya tenías una cierta motivación por ahí, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Desde niña o cómo surge esa motivación por hacer estudios de emprendimiento? A ver, yo siempre digo, al final esto es algo que va un poco o en mi caso, aunque sea, siempre ha sido algo que va conmigo.
que diría que casi va hasta en el ADN, y al final yo siempre he sido una persona como súper movida, con muchas ganas de crear, con muchas ganas de impactar, sobre todo en la rama social. Yo siempre he tirado mucho a poder crear cosas que ayuden tanto al bienestar de las personas, a poder impactar a que todos podamos vivir mejor. Y bueno, sí que es verdad que yo tenía muy claro que al final, bueno, pues cuando estaba en bachiller sabía que quería hacer algo y bueno, cuando descubrí la carrera de Lane fue como ir a las puertas abiertas y decir esto es lo mío. Y nada más entrar en la carrera, pues no he parado de crear y de buscar un poco mi lugar. Y al final en el sector salud llegué a encontrar ese lugar que me gustaba, que realmente sentía que estaba impactando de una forma como súper directa a los pacientes. Y bueno, y sobre todo también en la salud mental, que era un tema que a mí misma me había tocado y que yo había visto mucho también en mi entorno, entonces decidí que este era como el momento perfecto para lanzarme a la piscina y para sacar esto adelante. Pero bueno, como he comentado, al final esto va un poco con uno mismo y en mi caso, pues ha sido desde pequeñita que he estado metida en muchísimas cosas de emprendimiento. Yo siempre me acuerdo que estaba en bachiller y había diferentes concursos de emprendimiento y yo siempre me apuntaba a todos. Entonces, bueno, al final siempre he estado metida un poco en esa salsa. ¿Recuerdas alguno de esos concursos en los que te apuntaste? Sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo en primero de bachiller creo que fue que me apunté con otras 3 chicas a un concurso que organizaba Michelin, que era Starting Nova, y me acuerdo incluso que ganamos el segundo premio y hicimos como un armario con inteligencia artificial que ayudaba a elegir las prendas de ropa. Y bueno, eso fue en primero de bachiller, pero bueno, ahí llegamos hasta la final. Sí, sí. ¿Y os llevasteis algún premio, imagino? Sí, creo que nos llevamos, bueno, en este caso el premio económico se lo llevó el colegio porque nos presentábamos a través del colegio, pero bueno, también nos dieron unas gafas de realidad virtual, me acuerdo. Ujú. O sea Sí, que sí. Bien, bien. Y esa inquietud personal que tienes por crear cosas e impactar, como decías, ¿es algo con lo que crees que naciste con ello o que es algo que se ha cultivado a lo largo del tiempo? ¿Cómo crees que te ha surgido a ti esa vena? yo creo que es algo que ha ido siempre conmigo. Al final yo siempre soy una persona considero que soy una persona muy social, también Ujú, que empatizo muchísimo, soy muy sensible de cara también a las personas, me gusta mucho interactuar con las personas, entender a las personas, escuchar, que me escuchen. Entonces, bueno, creo que esa parte social, esa parte sensibilidad, así dicho, siempre ha ido conmigo y yo tenía muy claro que si yo emprendía seguramente iba a ser en un proyecto de este ámbito y de juntar a las personas. Y luego ya, pues bueno, es verdad que hay ciertas cosas que se han ido cultivando, que al final también gracias a Lane pues he descubierto muchísimas cosas de equipo, de cosas que me han ido también gustando. Cuando también me metí de lleno un poco en la salud mental, también he ujú, hecho como algún curso de inteligencia emocional y pues ahí también ha ido ujú, como incrementándose todas esas ganas que yo tenía para aportar en este campo. ujú. Vale, o sea, no es que, o sea, que puede ser un tema genético, no es que tus padres se te hayan inculcado ahí la adoración por el emprendimiento o algo así, sino simplemente que tú naciste así, vamos, que crees Sí, que lo llevas dentro, ¿no? Vale. Ah, bueno. Vale, vale. Y se habla mucho también del papel femenino de las mujeres en el mundo del emprendimiento. Em, ¿Crees que hay menos mujeres primero? No sé si es que yo no estoy seguro ahora mismo de que sea así. ¿Y por qué crees que es? sí, a día de hoy sí que es verdad que hay menos mujeres en el emprendimiento. También yo creo que es algo, pues, durante los años, pues es verdad que siempre ha estado mucho más el hombre metido en todo el tema del emprendimiento. Quizá Ujú, también no sé si por esa mentalidad, muchas veces, me acuerdo el otro día que en una charla escuché esta frase que era, pues, que muchas veces igual los hombres tenían más esa mentalidad de tiburón, de ventas, de tal, y que muchas veces igual las mujeres tenemos esa parte más social o más esa parte, como he comentado yo, de sensibilidad, y muchas veces en el mundo de los negocios siempre se ha solido ver la imagen de tiburón, ventas y no ujú, tanto esa parte como de sensibilidad, que yo creo que también puede aportar mucho a un proyecto. Entonces, yo creo que en los últimos años sí que gracias pues, a diferentes ayudas, gracias a diferentes premios, a diferentes cosas, sí que se está viendo mucho más el papel femenino
y se están viendo diferentes formas de emprender, porque también al final esto va de formas de emprender, va un poco con la persona, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, que vengo de Lane, las cifras en Lane, por ejemplo, siguen siendo muchísimas más altas las de los hombres que las de mujeres. Y a día de hoy, por ejemplo, se está intentando hacer esa captación de conseguir más mujeres talento. Entonces, pues bueno. Sí ¿Cuál es el porcentaje? ¿Más o menos 30-70%? Por ciento, te digo. Sí, creo que sí que es algo así, o 80-20, creo que era algo así. No lo tengo ahora Incluso mismo. peor que 30-70, sí. Sí, no lo tengo del todo claro, pero sí que eran cifras bastante, se notaban muchísimo. Creo que era una cifra de Que 23%. eras claramente minoritaria Sí. dentro de Belén, ¿no? Mm. Ya. Y ya la última pregunta, Neka, cuando me comentabas que el contacto con el proyecto concreto de salud mental fue en Corea del Sur. ¿Cómo fue esa? O sea, ¿cómo fue esa relación tuya con el mundo de la salud mental en Corea del Sur? Sí, bueno, justo nosotros en Corea eso no fue específicamente de salud mental, sino fue más de la salud digital. Pero Ajá. sí que es verdad que, bueno, íbamos a realizar un viaje a Corea del Sur y yo justo pues estaba empezando en toda esta rama de que me quería meter en salud mental, quería meterme en las herramientas tecnológicas y casualidad ya que viajábamos a Corea y que es un lugar pues, con mucha riqueza en la salud digital sobre todo y que, bueno, en la tecnología están muy, muy, muy avanzados, decidimos hablar con 2 hospitales de aquí del País Vasco y cerrar un estudio con ellos de un estudio de investigación de la salud digital del sector, bueno, de Corea del Sur. Entonces, bueno, básicamente estuvimos allí unos 3 meses investigando todo tipo de herramientas, hablando con diferentes tanto empresas como estudiantes, como universidades. Y es verdad que fue una experiencia que a mí personalmente me marcó muchísimo. Al final, allí van muy avanzados, tienen el ecosistema muy conectado, tanto de cómo pasan de la forma académica a impactar en startups y cómo conectan unas cosas con las otras, cómo hacen que realmente lo que se aprende se aplica. Y es verdad que a mí me ayudó muchísimo y me dio muchas pistas de, pues bueno, cómo quería yo también crear aquí y cómo quería yo, pues aplicar aquí las tecnologías y de qué manera hacerlo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Eneca, por tu testimonio y tus explicaciones del proyecto y demás. Muchísima suerte con el proyecto y ánimo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.